Bienvenido a nuestra visión general completa de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Profundizaremos en los acontecimientos fundamentales que siguieron al conflicto global que alteró el curso de la historia e impactó significativamente al mundo moderno. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, y el mundo había cambiado irrevocablemente por la inmensa destrucción y pérdida de vidas que provocó. Sin embargo, el fin de la guerra no significó el fin de sus ramificaciones. Una de las consecuencias más inmediatas y esenciales fue el establecimiento de las Naciones Unidas. Esta organización internacional fue creada para proporcionar una plataforma de diálogo, cooperación entre naciones y seguridad colectiva para prevenir conflictos futuros. La guerra dejó a Europa devastada y en condiciones económicas espantosas. En respuesta, Estados Unidos introdujo el Plan Marshall, un paquete de ayuda integral y sin precedentes destinado a ayudar a reconstruir las economías de aliados y antiguos enemigos. Al mismo tiempo, la guerra había provocado la división política de Europa y el nacimiento de la Guerra Fría. Dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, emergieron dominantes, lo que provocó una intensa rivalidad ideológica y estratégica que dio forma a la política global durante las siguientes 5 décadas. Al otro lado del mundo, Japón también estaba lidiando con el impacto de la guerra. Su rápida reconstrucción y surgimiento como potencia económica prominente estuvo estrechamente vinculada a su colaboración con Estados Unidos, y la caída de las potencias coloniales en Asia. Hacia el hemisferio sur, la guerra había provocado el declive del colonialismo europeo. Las naciones colonizadas, inspiradas y vigorizadas por el espíritu de independencia que la guerra les había impuesto, iniciaron sus respectivos movimientos para ganar autoridad sobre sus propios territorios. La Segunda Guerra Mundial había allanado el camino para el establecimiento del Estado de Israel. El Holocausto, el genocidio brutal y sistémico que exterminó a 6 millones de judíos, fue fundamental para dar forma a la determinación de establecer una patria judía en Palestina. La guerra también sembró las semillas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Los soldados afroamericanos, que habían luchado por su nación en el extranjero, regresaron a sus hogares para enfrentar una discriminación continua, lo que provocó un cambio significativo en las políticas internas del país. Otro resultado crucial de la guerra fue el cambio ideológico en Francia, particularmente con respecto a su papel en Europa y el mundo. La guerra, en todos sus horrores, había catalizado a los franceses hacia la creación de la Unión Europea, una unión política y económica única y pionera. La astronómica pérdida humana durante la guerra, aproximadamente entre 70 y 85 millones de muertes, creó un anhelo global de paz, sentando las bases para que la comunidad internacional centrara sus energías en fomentar la paz y prevenir un tercer conflicto global. La Segunda Guerra Mundial también provocó un progreso tecnológico y transformaciones económicas duraderas. Impulsó avances notables en aviación, medicina, comunicaciones e ingeniería, sentando las bases para las florecientes industrias de posguerra en las 2 décadas siguientes. La repercusión política de la guerra también incluyó la descolonización de los países asiáticos y africanos. Las naciones colonizadas, vigorizadas por sus respectivas contribuciones a la guerra y la experiencia de los movimientos independentistas, rápidamente buscaron la libertad después del final de la guerra, lo que llevó al debilitamiento de los otrora poderosos imperios. Al mismo tiempo, la existencia y el uso de armas atómicas dieron lugar a la disuasión nuclear y la posterior carrera armamentista nuclear. La proliferación de núcleos, la proliferación de armas nucleares y el poder no solo limitado a los 5 estados poseedores de armas nucleares iniciales, se convirtieron en una preocupación mundial. No se puede pasar por alto el impacto catastrófico de la guerra sobre el medio ambiente. La guerra vio una deforestación generalizada, contaminación y agotamiento de recursos. Una mayor conciencia sobre el desarrollo sostenible surgió como una necesidad imperiosa en la era de la posguerra. La guerra trajo un realineamiento cultural masivo al dispersar poblaciones en todo el mundo. Las experiencias de guerra y desplazamiento entre estos diversos grupos sentaron las bases de las sociedades multiculturales modernas. Las alianzas económicas como la UE y la OTAN, formadas después de la Segunda Guerra Mundial principalmente para la defensa mutua y la cooperación económica, continúan dando forma a la política global y manteniendo una amplia influencia. El trauma de la guerra no tuvo paralelo, y llevó a muchos a buscar una sensación de cierre y justicia. Esta necesidad dio lugar a los juicios de Nuremberg, una serie de tribunales militares celebrados para procesar a destacados líderes de la Alemania nazi. La devastación de la guerra contribuyó al surgimiento del populismo mundial, y al correspondiente rechazo de los viejos órdenes políticos y el pensamiento tradicional. Surgieron nuevos movimientos y organizaciones para proporcionar diferentes enfoques a los problemas, obteniendo un amplio apoyo. La literatura, el cine, el arte, la música y muchos productos culturales posteriores reflexionaron sobre las atrocidades de la guerra, moldeando así la comprensión y la interpretación de los individuos del periodo de guerra y sus impactos duraderos. En un nivel más individual, la guerra cambió vidas, de recuerdos enterrados de combatientes, sobrevivientes, a historias de resiliencia. Estos han desempeñado un papel integral en el proceso en curso de dar forma a las sociedades contemporáneas, y mantener una lección universal sobre el costo de la guerra. Al revisar la lista exhaustiva de consecuencias, debemos recordar que estas son solo una instantánea, y no capturan toda la gama de impactos de la guerra.
Cada época desenterró diferentes capas, y las interacciones e incidentes actuales son testimonio del legado duradero de la guerra. Críticamente, la Segunda Guerra Mundial sirve como un recordatorio aleccionador del costo humano del conflicto, y la necesidad de una colaboración internacional continua no solo para fomentar una paz sostenida sino también para trabajar hacia objetivos sociales comunes y la humanidad compartida. Hoy en día, la restauración y el recuerdo de las consecuencias de la guerra, como el mantenimiento de monumentos conmemorativos, la enseñanza sobre la guerra y temas relacionados, ayudan a mantener vivos los recuerdos, y honran a quienes sacrificaron sus vidas por las generaciones futuras. Los efectos integrales de la guerra nos recuerdan la absoluta necesidad de buscar soluciones pacíficas a las disputas y los conflictos internacionales. Impulsan la creación de mecanismos de vigilancia para monitorear y abordar los primeros signos de cualquier posible crisis global. Comprender los amplios legados de la guerra también requiere rastrear cuestiones actuales que surgen de ella, como el surgimiento del neofascismo como reacción en ciertas sociedades, o abordar las consecuencias a largo plazo de eventos como la Guerra de Corea, y su actual efecto actual en los alineamientos de seguridad político-económica del este de Asia. La Segunda Guerra Mundial, como punto de inflexión en la historia de la humanidad, nos ha dado lecciones importantes. Principalmente, sirve como testimonio del peligro del nacionalismo desenfrenado, la necesidad de una resiliencia inquebrantable, y una contemplación sobre la búsqueda perenne de la paz universal y los derechos humanos. En retrospectiva, la guerra, con todos sus dolores y pruebas, puede servir de lección a las generaciones futuras. A medida que continuamos avanzando y construyendo un mundo basado en la comprensión, la cooperación y la paz, la guerra mundial sirve como el recordatorio más conmovedor de las devastadoras consecuencias del conflicto global. A medida que nos acercamos al final de esta revisión integral, es esencial reconocer a las personas que vivieron la guerra, sus consecuencias y el entorno de posguerra. Sus experiencias y narrativas nos brindan una profunda conexión con el pasado, sirviendo como faros para que aprendamos, reflexionemos y actuemos sobre él. Mientras el mundo intenta encontrar una paz mundial siempre esquiva y luchar por el bienestar global, la relevancia de comprender y aprender de conflictos pasados como la Segunda Guerra Mundial es primordial. No podemos cambiar el curso de la historia. Aún así, al estudiar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, estamos aprendiendo continuamente más sobre el costo del conflicto, el poder de la paz y lo que significa trabajar juntos como un solo mundo, de la mano. Este objetivo compartido hacia un mundo armonioso subraya los objetivos finales de la humanidad. Recuerda la frase que la historia se repite a menudo. Por eso es crucial para nosotros preservar los recuerdos y las lecciones del conflicto global para evitar andar por el camino destructivo. Por último, la Segunda Guerra Mundial abrió las puertas de los realineamientos geopolíticos y provocó la encuesta para una gobernanza internacional eficaz. Podemos extraer lecciones en el contexto actual de estas consecuencias de la posguerra para comprender y resolver los desafíos multifacéticos que continuamente dan forma a nuestro mundo.